Qué gusto, José. ¿Cómo le va? ¿Cómo está José Lascano, Cristian, Fernanda, Evelyn? Buenas Gracias por su tardes. puntualidad. Buenas tardes, profe. Bueno, José, muy buenas noches ya. Buenas. Falta una horita. Vamos a dar inicio a nuestra tutoría. Asumo que los demás asistentes ya se irán adosando a la sala. Vamos a continuar con el tema que estábamos trabajando en nuestro último día de tutoría acerca de las medidas ordinarias y extraordinarias de atención a los estudiantes. Voy a continuar con la presentación que tengo para este efecto y luego haremos un trabajo de aplicación para que ustedes pongan en práctica esta temática. Habíamos visto en la última tutoría las medidas ordinarias de atención a la diversidad. Y dentro de las principales habíamos mencionado el diseño universal de acompañamiento, que tiene múltiples formas de representación, múltiples formas de expresión y múltiples formas de motivación dentro de sus dimensiones. También usamos las adaptaciones metodológicas, que son estrategias sin modificación de objetivos curriculares, pero sí se adapta la metodología al camino que se va a seguir para poder llegar a los estudiantes con los conocimientos. Otra medida de intervención en ordinaria es el refuerzo académico, cuando se opta por el apoyo en áreas que son básicas, ¿no? En este caso le he puesto lengua y matemáticas, pero de acuerdo a la carrera, al nivel, habrán puntos más álgidos dentro de la malla curricular y esos son los que se les tomará en cuenta para el refuerzo académico o en su defecto, aquellas áreas que necesitan mejora. Agrupamientos flexibles cuando unimos grupos heterogéneos y dinámicos dentro de los espacios de aprendizaje. Una evaluación diagnóstica que nos permite identificar las necesidades al inicio de cada ciclo, de cada módulo, de cada unidad, de cada asignatura, dependiendo de cómo sea la planificación microcurricular. Y apoyo del DESE o bienestar estudiantil, dependiendo del caso, con intervención y soporte psicosocial para favorecer la inclusión. Eso en las medidas ordinarias. Ahora vamos a ver las medidas extraordinarias de acción. Primero, estas medidas ordinarias de atención a la diversidad, vamos a definirlas. ¿Qué son? Son un paso más en la individualización del aprendizaje cuando las medidas ordinarias ya se han agotado y no han sido suficientes. Estas medidas aplican a un estudiante en concreto. Son una respuesta educativa ajustada y adecuada a las características y necesidades individuales, con una organización de recursos personales y materiales concretos. Es decir, que aquí utilizaremos apoyos manipulativos, todo lo que es material concreto para visualizar, para escuchar, para manipular a través del tacto, para poder oler, para poder usar el sentido del gusto. Entonces aquí vamos a utilizar estos recursos para que el aprendizaje sea significativo y poder favorecer el mismo. Tenemos diferentes modalidades de escolarización. Vamos a organizar diferentes formas de asistencia al centro, incluso esto es algo que vamos a adaptar, el horario. Vamos a tener, aparte de eso, un refuerzo educativo, que es un apoyo adicional en el proceso de aprendizaje. Podemos en ocasiones sugerir la repetición del curso. Eso también es una medida extraordinaria. Permanencia de un año más en el mismo nivel educativo para que se alcancen los objetivos de aprendizaje. Esto pasa mucho, sobre todo en la básica superior y también en la educación superior. Educación compensatoria con programas para corregir desigualdades de acceso o permanencia. Adaptaciones curriculares individualizadas, modificando en el currículo para ajustarse al nivel del estudiante. Estas adaptaciones curriculares individualizadas antes se las trabajaba
en un instrumento que se llamaba DIAC, que es el documento individual de atención y acompañamiento, pero en algunas instituciones este modelo se ha retirado como un formato. Sin embargo, en otras se continúa con el trabajo del mismo. Esto es flexible a las instituciones y también a los docentes que lo vayan a implementar. Programas de mejora de aprendizaje y rendimiento con estrategias específicas para potenciar el éxito académico. Esas son las medidas extraordinarias. Además de ello, tenemos un manual de apoyo para las altas capacidades del Ministerio de Educación que indica otra medida extraordinaria en los casos de coeficiente intelectual alto y permite el salto de año como una medida extraordinaria de atención a la diversidad. Eso para que ustedes tomen en cuenta. El salto de año ya es un hecho y se da en las instituciones educativas, tanto de sostenimiento público como de sostenimiento privado, y se lo debe hacer a través de algunos informes que deben reflejar primero todas las medidas ordinarias que se pudieron ajustar para luego dar paso a estas medidas extraordinarias y poder responder a la necesidad de atención a la diversidad por altas capacidades. El diseño universal de aprendizaje, que se le conoce con las siglas DUA, garantiza el acceso, también la participación y el aprendizaje de todos los estudiantes, ya que dentro de sus dimensiones nos va a facilitar múltiples formas de presentación de la información, diferentes medios de expresión y acción y diversas estrategias de motivación y compromiso. Cuando se tiene una planificación con este formato, no es necesario hacer adaptaciones curriculares individualizadas, ya que este modelo de planificación responde a todos los estudiantes. Ese es el objetivo y trabaja principalmente con material concreto para lograr los aprendizajes. Adaptaciones metodológicas. Son estrategias aplicadas por el docente que no modifican los objetivos de aprendizaje ni las destrezas con criterio de desempeño que se describen en el currículo. Tiene que ver con tutorías entre iguales como un método, que es el apoyo entre compañeros para reforzar conocimientos. También aprendizaje cooperativo, trabajando en pequeños grupos hacia metas comunes. Y técnicas activas, metodologías que posicionan al estudiante como protagonista. Estas son algunas estrategias que se van a tomar para poder adaptar metodológicamente el proceso de clases. Refuerzo académico, se trata de una atención oportuna que consiste en el diseño e implementación de actividades orientadas a recuperar y fortalecer las destrezas. Se enfoca en forma prioritaria en áreas instrumentales, en aquellas asignaturas que requieren de mayor atención. Agrupamientos flexibles son grupos heterogéneos para para tener un objetivo dinámico entre las interacciones sociales académicas, fomentar la inclusión, el respeto a la diversidad y facilitar la atención personalizada de acuerdo a la tarea que se propone. La evaluación diagnóstica es importante como punto de partida. Aquí es importante también saber cuáles son los tipos de evaluación que nosotros tenemos. Esta evaluación diagnóstica permite la identificación temprana de necesidades, barreras o rezagos al inicio del año escolar o de una unidad de aprendizaje o de un semestre o su símil. No tiene un valor sumativo, sino que es estrictamente orientador para que el docente ajuste su planificación de manera efectiva. Ese es el objetivo de la evaluación diagnóstica, pero también tenemos una evaluación sumativa. Esa evaluación sumativa responde a los parciales, a las unidades, a los trimestres, a la forma de organizar los contenidos y asignar una nota en cada uno de estos espacios de tiempo.
Y tenemos la evaluación formativa, en la cual se hace un promedio de todos los aportes que se ha obtenido en la evaluación formativa y se puede tener un promedio de promoción, ya sea del módulo, del semestre, del año lectivo, y con ello vamos a tener el factor cuantitativo para poder aprobar el año. Por ejemplo, en esta asignatura ustedes tienen, no hemos tenido evaluación diagnóstica. Antes en la plataforma existía un test de evaluación diagnóstica. No sé si ustedes lo tienen, me parece que no lo había configurado, pero este no puntúa en todo caso, ¿no? Es solamente para tener una visión de cuáles son los prerequisitos o los conocimientos previos con los que los estudiantes llegan a una asignatura, llegan a un nivel. Después, como evaluación sumativa, tenemos con ustedes, ¿se acuerdan que les había compartido un cuadrito que tienen inclusive en la plataforma? Ya lo voy a buscar para que ustedes noten, haciendo alusión a cómo es la evaluación, cuál sería la evaluación sumativa en nuestro módulo y poder así ir haciendo una analogía. Yo tenía una imagen que ya se les voy a compartir en relación a esta parte de evaluación sumativa y ustedes tenían 3 aportes para poder superar esta asignatura. No lo tengo a la mano. Déjenme ver si abriendo el campus. Y así de paso les recuerdo cuáles son sus aportes para esta asignatura y los porcentajes, que sí los habíamos revisado. Ahí lo tengo. Les comparto. Entonces, la evaluación sumativa, en este caso, serían cada uno de los parciales. Miren, 30% para las actividades prácticas de las 5 unidades que ustedes tienen. Una actividad práctica por cada unidad. En el parcial 2 tenemos el 30%, que es la actividad práctica final, y en el parcial 3 tenemos el 40%, que se refiere a la evaluación final de la asignatura. Esto suma el 100%. Esto es una evaluación sumativa. Está dividido por parciales. Y luego tenemos la evaluación formativa, en la cual se suma cada uno de los porcentajes obtenidos en el parcial 1, 2 y 3, y se necesita que usted tenga una nota mínima de 70 sobre 100 para superar la asignatura. Entonces ahí hemos visto la evaluación sumativa y la evaluación formativa, llevándole a la práctica con nuestra asignatura. Entonces, es importante, siempre en todos los espacios educativos vamos a tener estos tipos de evaluación. Es importante la evaluación diagnóstica para tener una idea general de los prerequisitos, la evaluación sumativa, que es cada una de las asignaciones o notas que se tiene a lo largo del transcurso de, ya les decía, del año, del semestre, de la asignatura, y la evaluación formativa, el porcentaje final con el que se aprueba o se reprueba la asignatura. Es importante contar con el apoyo del DSO de Bienestar Estudiantil para que brinde un acompañamiento integral, ya que siempre se necesita de una consejería para garantizar el bienestar emocional, psicológico, social y tener una acción mancomunada entre el entorno educativo y las familias para poder superar vulnerabilidades y sobre todo para garantizar la continuidad del proceso de educación, que es uno de los objetivos primordiales de la educación, que no exista deserción. Eso en cuanto a las medidas ordinarias. Vamos ahora con las medidas extraordinarias de atención a la diversidad. Las medidas extraordinarias de atención a la diversidad son un paso más en la forma individual del aprendizaje.
de determinados estudiantes con mayores dificultades. Son una respuesta educativa ajustada y adecuada a la realidad personal de los estudiantes. Vamos a ver primero cuál es el enfoque de la individualización. Primero, una aplicación específica. Se aplica a un estudiante en concreto cuyas necesidades no se vean cubiertas por las medidas ordinarias. Necesidades mayores van dirigidas a estudiantes que presentan dificultades significativas en el aprendizaje. Aquí vamos a usar recursos concretos. Requiere la organización e intervención de recursos personales y también recursos materiales específicos. Criterio de adopción. Estas actuaciones se adoptarán únicamente cuando las medidas ordinarias ya no sean suficientes. Los tipos de medidas extraordinarias. Primero, las modalidades de escolarización, diferentes formas de organizar la asistencia al centro, adaptando el entorno y el régimen de escolaridad a las necesidades profundas del estudiante. Refuerzo educativo, un apoyo adicional, intensivo, especializado, para superar estos desfases curriculares que puedan existir y que sobre todo sean muy significativos. Repetición de curso, permanencia de un año más en el mismo nivel, concebida como una medida excepcional para asentar las competencias fundamentales y que los conocimientos sean adquiridos en forma óptima. Tipos de medidas extraordinarias. La educación compensatoria son programas diseñados para corregir desigualdades de acceso o de permanencia en el sistema educativo que se derivan de factores sociales, económicos o culturales, justo todo lo que habíamos visto que nos hace diversos. Adaptaciones curriculares individualizadas, modificaciones significativas en los elementos prescriptivos, que son los objetivos, los contenidos y los criterios de evaluación. Aquí ya vamos a hacer una adaptación que antes se le conocía como grado 3, que todavía se le mantiene. Cuando esto sucede, vamos a adaptar tanto los contenidos como los objetivos y también la forma de evaluar. Eso es muy importante porque muchas veces se adapta a los objetivos, también el contenido, se adapta a la metodología, pero a la forma de evaluar. Evalúan igual que a todos los otros estudiantes. Entonces, se debe también hacer una adaptación a la evaluación para ajustarse al nivel de competencia del estudiante. Tenemos también programas de mejora, que son estrategias específicas con una metodología y una organización diferenciada, orientada a potenciar el éxito académico y también a facilitar la obtención de la titulación correspondiente. ¿Sí? Como les decía, que no exista abandono de los estudios. La medida extraordinaria que se utiliza con mayor frecuencia es la adaptación curricular individualizada, a través de la cual vamos a proponer una serie de estrategias también de principios para atender la diversidad en el aula mediante el cuarto nivel de concreción curricular. Nosotros habíamos hablado de 3 niveles, ¿se acuerdan? El nivel macro, el nivel meso, el nivel micro, y este es el cuarto, que es la adaptación curricular. Esta es una última denominación que le han dado a los niveles curriculares. Acuérdense que en el nivel macro decíamos que está todo lo que es reglamentario, ¿no? En el caso del Ministerio de Educación, nos vamos a ir todo por la línea del currículo. En el caso de las universidades, la programación que tienen de cada una de las asignaturas o de los programas que ofertan. Y también en el nivel meso vamos a ver documentos curriculares que cada institución tiene, como el PCI, en el caso de las instituciones educativas para para jóvenes menores de edad, y el PEDI para la educación superior. En el nivel microcurricular tenemos ya las planificaciones de las actividades, de los contenidos que van a ser proyectados en cada una de las clases o tutorías. Y en este nivel de concreción cuarto son las adaptaciones curriculares individualizadas. El objetivo principal es dar respuesta a la diversidad desde el currículo ordinario mediante un aprendizaje individualizado, lo más individualizado posible. ¿Qué son las adaptaciones curriculares? Primero, parten del currículo ordinario,
concretamente de la programación de aula y sus unidades didácticas. Personalización. Se adaptan a las características y necesidades específicas del estudiante en concreto. Es decir, que vamos a hacer una adaptación curricular por cada estudiante que presenta necesidad educativa específica. Nivel de concreción. Representa el cuarto nivel dentro del sistema educativo. Toma de decisiones. Responde a un ajuste deliberado sobre los aspectos implicados en el proceso de aprendizaje del estudiante. Principios de las adaptaciones curriculares. Primero, el nivel del desarrollo. La adaptación debe partir del nivel de desarrollo real del estudiante. Es imperativo conocer qué sabe hacer y cuál es el estadio evolutivo para establecer metas alcanzables y realistas que eviten la frustración. ¿Cómo podemos saber esto? A través de una evaluación psicopedagógica que deberá ser aplicada por un especialista y entregarnos un informe para nosotros saber cuál es el desarrollo real. Muchas veces nos dicen, por ejemplo, es un niño de tercero de básica, tiene 8 años en edad cronológica, pero su edad psicológica es de 4 años. Entonces, si nosotros ya tenemos este diagnóstico, vamos a saber que todas las actividades tendremos que adaptar para un niño de 4 años, aunque tenga 8 años de edad. Y lo mismo sucede en todos los niveles educativos. Posibilidades de aprendizaje. Se debe partir de las posibilidades de razonamiento y aprendizaje de cada individuo. El ajuste curricular respeta el ritmo cognitivo y las capacidades intrínsecas, asegurando que el reto intelectual sea adecuado. Entonces vamos a poner actividades que sean adecuadas para las habilidades que posee el estudiante. Partimos de una evaluación inicial para la toma de decisiones, esta que sea efectiva y se ajuste a los principios que ya vimos anteriormente. Este paso es ineludible en el diagnóstico del estudiante. Es fundamental realizar una detallada y exhaustiva evaluación inicial antes de elaborar cualquier adaptación curricular. Si usted no tiene el informe psicopedagógico, no va a poder hacer una adaptación curricular porque no va a saber con qué diagnóstico nos estamos enfrentando. Entonces es importante, ese es el primer paso. Construcción del aprendizaje significativo. Primero vamos a buscar una conexión. A partir de lo que el estudiante ya conoce, el nuevo aprendizaje debe anclarse estableciendo relaciones seguras entre el nuevo contenido y los esquemas preexistentes. Siempre nos vamos a basar en los prerequisitos que tiene el estudiante, porque aun cuando fuere un conocimiento que no tiene una base científica o estuviera errado, ya tiene una construcción de un aprendizaje como un prerequisito. Entonces, siempre partimos de ahí. Otra cosa importante es la autonomía. Posibilitar y fomentar que el estudiante desarrolle los aprendizajes significativos por su cuenta, requiriendo una intensa actividad cognitiva por su parte. Va a tener que hacer un trabajo autónomo con acompañamiento para poder lograr el aprendizaje. Vamos también a hacer una modificación. La adaptación debe tener éxito en proporcionar una modificación real y una evolución en los esquemas de conocimiento individuales del estudiante. Esta modificación deberá ser de acuerdo a sus estilos de aprendizaje para que pueda ser efectiva. Destinatarios de las adaptaciones curriculares. ¿Cuándo hacemos? ¿Con quiénes hacemos adaptaciones curriculares? Van dirigidas a estudiantes que se encuentren en las siguientes situaciones estructurales, como alumnado con necesidades educativas especiales, ya sea estas adaptadas o no a la discapacidad, alumnado de incorporación tardía al sistema, cuando están fuera de la edad para el año que están cursando, alumnado con dificultades graves de aprendizaje, alumnado con necesidad de compensación educativa, cuando existen situaciones de vulnerabilidad y también cuando existen altas capacidades intelectuales. Ahí nos corresponde ejecutar adaptaciones curriculares individuales.
Algunas consideraciones que vamos a tener en el momento de hacer estas adaptaciones. Primero, el diagnóstico. Este debe ser muy riguroso. Parte de la evaluación inicial no es un trámite administrativo, sino es la brújula que va a guiar todo el proceso de adaptación curricular, porque en este informe incluso ya nos ponen recomendaciones y sugerencias para cada uno de los espacios donde se desenvuelve el estudiante. Van a poner algunas recomendaciones para el centro educativo, para los padres, para su entorno social entre pares, es decir, entre personas de la misma edad. Pues es importantísimo, primero, este diagnóstico. Segundo, la integración con el currículo ordinario. Las adaptaciones no deben aislar al estudiante, sino ser un puente metodológico construido desde la programación regular del aula. Es decir, que se basará en las mismas temáticas, en los mismos contenidos, pero se adaptarán la metodología, los recursos y la evaluación. Rol activo del estudiante. El diseño de adaptación debe promover la actividad intelectual del estudiante, alejándose de modelos puramente pasivos o repetitivos. Desde aquí nos estamos basando en una pedagogía activa donde le coloca al estudiante como el protagonista. Plan de atención a la diversidad. Vamos a hacer un análisis, vamos a ver la estructuración e implementación de las medidas, tanto ordinarias como extraordinarias dentro del contexto educativo. El plan de atención a la diversidad facilita la puesta en marcha y la unificación de todo el conjunto de medidas de atención a la diversidad que sea estructurada en un centro educativo, tanto las ordinarias como las extraordinarias. Entonces, vamos a empezar con la elaboración y toma de decisiones para garantizar el rigor académico de este plan, la labor del claustro docente que estará involucrado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, debe cimentarse en las siguientes acciones fundamentales. Primero, conocer las necesidades educativas específicas de los estudiantes. Segundo, asegurar que cada uno de estos autores del claustro docente hagan un trabajo coordinado por un especialista en atención a la diversidad. Necesitamos como tercero fomentar un espacio donde se reflexione, se planifique y se tome decisiones pedagógicas en forma conjunta y determinar qué medidas son las más adecuadas para las características particulares del centro, es decir, adaptar toda la metodología de trabajo en cada una de las asignaturas para atender a la diversidad de un estudiante en particular. Dentro de las áreas de planificación se deben definir las medidas y establecer decisiones logísticas, operativas, pedagógicas para la ejecución. Primero, la organización. Decisiones respecto a la distribución de los espacios, los agrupamientos que se van a realizar, las asignaciones de responsabilidad dentro del claustro docente, también la temporalización, que es una planificación cronológica que va a delimitar la frecuencia de las intervenciones, los horarios específicos y los plazos académicos, porque debemos adaptar el tiempo. Es una de las cosas fundamentales, tanto en los objetivos como en las habilidades y también en la evaluación y los recursos. Dentro de los recursos vamos a hacer una selección, un diseño y adaptación de los medios didácticos, tecnológicos, de las herramientas que se van a utilizar para la ejecución de este plan. Finalmente, todo el plan de atención a la diversidad debe contemplar normativamente estos 6 elementos que les he descrito aquí. Primero, las necesidades educativas del estudiante, la estructuración de la respuesta educativa para hacer un plan, objetivos de este plan, medidas ordinarias primero. Vamos a agotar todas las medidas ordinarias y luego vamos a ir por las medidas extraordinarias con su principal forma de actuación, que es la planificación curricular individual. Y finalmente el procedimiento de seguimiento. Vamos a tener desde el momento en que empezamos estas medidas de acción, vamos a hacer un seguimiento, una evaluación y una revisión continua y permanente de los resultados.
Desglose de los elementos del plan. Necesidades educativas. Identificación precisa de las demandas específicas del alumnado del centro. Estructuración de respuesta, diseño institucional y metodológico de la respuesta educativa. Objetivos son metas claras, medibles, que guiarán la atención a la diversidad a corto, mediano y largo plazo. Las medidas ordinarias, que son estrategias preventivas y generales para atender la diversidad en el aula regular, es decir, llegar con la metodología, con los recursos y las técnicas para responder a las necesidades de todos. Pero si esto no funciona, optaremos por las medidas extraordinarias, que estas ya son especializadas o individualizadas para las necesidades educativas significativas. Una evaluación y revisión, que se refiere al proceso formal para monitorear, evaluar los resultados y ajustar continuamente el plan. Dentro de las medidas extraordinarias tenemos un término que se utiliza mucho en educación, que son los ajustes razonables en educación. Estos ajustes razonables modifican y apoyan en forma específica cuando son necesarios y oportunos para garantizar el acceso, participación, igualdad de condiciones, con la finalidad de eliminar barreras físicas, de comunicación, pedagógicas y sociales. Son personalizadas para los estudiantes que presentan una necesidad educativa de grado 1 y grado 2. Es decir, aquí vamos a hacer cambios, pero vamos a cambiar la metodología y los objetivos. No vamos a cambiar los contenidos, vamos a cambiar solamente la metodología y los objetivos. Dentro de esta estrategia de ajuste razonable vamos a ver fundamentos claves. Primero, la finalidad es asegurar el derecho a la educación sin discriminación. Ese es el principal objetivo. Se relaciona con el diseño universal de acompañamiento. Se aplica cuando el diseño universal de aprendizaje no es suficiente. Ahí vamos a hacer un ajuste razonable. Aparte de planificar DUA, vamos a hacer un ajuste razonable. Tipos de ajustes. Primero, la infraestructura. Vamos a empezar por adaptaciones físicas, ejemplo, rampas, ascensores, rótulos como braille para las personas no videntes. Dentro de los materiales didácticos, recursos específicos, un software adaptado para personas no videntes o no oyentes, métodos de enseñanza, cambios en estrategias de instrucción, instrumentos de evaluación. Vamos a modificar pruebas y exámenes. Y los ejemplos comunes: evaluación, mayor tiempo para los exámenes, uso de exámenes orales. Esa es una buena estrategia. Y a veces, más que ampliar el tiempo, disminuimos el tiempo del examen y hacemos que las preguntas sean las más relevantes y pertinentes para medir los aprendizajes. Y el examen oral es una buena estrategia siempre y cuando tengamos una buena comunicación y se lo haga a manera de una conversación, porque si es muy rígido, va a hacer que el estudiante se ponga muy nervioso. Al ponerse muy nervioso, va a secretar gran cantidad de cortisol y puede ser que su memoria se vea afectada. Metodología: vamos a usar pictogramas, materiales en braille o audios, instrucciones claras, simplificadas. Y el entorno, vamos a buscar asientos preferenciales con uso de elementos sensoriales que ayuden al proceso. Consideraciones adicionales: vamos a crear instrumentos personalizados y basados en una valoración previa, porque ya teníamos un diagnóstico, y no necesariamente modifican los contenidos curriculares esenciales. Se adapta la forma de enseñar nada más. Aquí tengo una guía que he creado en esta infografía de estrategias para la educación inclusiva. Primero, definición general y objetiva. Son modificaciones y apoyos a los elementos del currículo: objetivos, destrezas, metodología, recursos, tiempo y evaluación, para responder a las necesidades educativas especiales o necesidades educativas específicas de cada estudiante.
con el objetivo de garantizar el acceso, la participación, el aprendizaje y la permanencia en forma igualitaria. Tenemos aquí los niveles de adaptación curricular con grado 1, grado 2 y grado 3. En nivel de adaptación grado 1 vamos a tener una modificación en el acceso al currículo con facilidades en el acceso. En infraestructura, rampas, ascensores, rótulos, materiales con braille, macrotipos, comunicación con el programa SAC, que es un programa intérprete. Es aquí un software que se utiliza. Tiempo más tiempo en las tareas. Esto en cuanto al grado 1. En el grado 2 o no significativo, vamos a hacer modificaciones en la metodología y en la evaluación. Incluye todas las que vimos del grado 1, más los objetivos y contenidos. Estrategias metodológicas, tutoría entre pares, simplificación de instrucciones, instrumentos de evaluación, pruebas orales, incluso podemos hacer algún test de autoevaluación para bajar las tensiones. En grado 3 significativas vamos a modificar objetivos y destrezas. Pero aquí vamos a aplicar todas las estrategias de grado 1 más las estrategias de grado 2 y vamos a aumentar la priorización de objetivos, la eliminación o modificación de destrezas. Aquí ya cambiamos inclusive los contenidos. Ya no solo la metodología ni los objetivos, ya vamos a modificar el contenido y también vamos a hacer la adaptación de los contenidos en forma estructural para que la evaluación sea también adaptada. Consideraciones adicionales. El responsable principal es el docente, con apoyo del IDESE y también de las autoridades. La duración pueden ser temporales cuando están no asociadas a una discapacidad o permanentes cuando están asociadas a la discapacidad. En cuanto sea su clasificación grado 1, grado 2 o grado 3, se tomarán las medidas necesarias para poder favorecer la inclusión y atender a la diversidad que podemos tener en los entornos educativos. Eso en cuanto a todo lo que tiene que ver con este tema de las medidas ordinarias y extraordinarias de atención. Ahora quiero presentarles también un contenido que les va a ser de mucha importancia para poder conocer cómo trabajar con el diseño universal de aprendizaje, que es lo que ahora está en auge en los diferentes niveles educativos, no solamente en la básica elemental, en la básica media, básica superior. Ahora también ya hablamos de un enfoque DUA en las instituciones de educación superior. Es por ello que les voy a compartir una presentación que tengo en relación al diseño universal de aprendizaje, la misma que fue facilitada por el Ministerio de Educación, y por eso ustedes van a ver los fondos de pantalla con este logo. Asesoría Educativa fue quien hizo esta socialización. Los estilos de aprendizaje son importantes para nosotros poder implementar este enfoque de adaptación. Primero, los estilos de aprendizaje son formas en las que las personas procesan y asimilan la información. Cada individuo tiene preferencias únicas en cuanto a cómo aprende. Conocer los estilos de aprendizaje es clave para poder adaptar los métodos de enseñanza y mejorar el rendimiento académico. Dentro de estos estilos de aprendizaje, nosotros vamos a tener el modelo BAC, que es, cada una de sus siglas significa la B de visual. La persona que aprende a través de un aprendizaje visual va a utilizar diagramas, mapas conceptuales, colores para organizar y resumir la información. La persona que aprende o tiene el estilo de aprendizaje auditivo va a grabar y escuchar conferencias, discutir en grupo y recitar en voz alta para reforzar la retención.
Y el kinestésico, realizar actividades prácticas, experimentos, ejercicios físicos, actividades concretas para poder consolidar el aprendizaje. Esta es una de las teorías y de los modelos que existe de estilos de aprendizaje, que es el modelo VAC. Vamos a hacer con ustedes un test de estilos de aprendizaje para que cada uno de ustedes se haga un autoanálisis de cómo aprende mejor. Aprende viendo imágenes, diagramas, tiene una memoria visual, fotográfica, le llama la atención los colores para poder interiorizar los aprendizajes, o de pronto es un aprendizaje auditivo, aprende escuchando, hablando a través de discusiones, o tiene que hacer grabaciones, repetir en voz alta, o kinestésico, aprende haciendo y tocando con experiencias prácticas, con movimiento, con experimentación, con construcción. Les voy a compartir este enlace que lo tengo para que cada uno de ustedes descubra cuál es su forma de aprender. Permítanme, ya les comparto en el grupo. Este es un test en línea. Voy a cargarlo también en mi ordenador para proyectarles de qué se trata. Ingresen por favor al enlace. Cuando ustedes ingresen, se van a encontrar con esta pantalla. Es un test de estilo de aprendizaje VAC. Vamos a bajar. Aquí nos dice qué son los estilos de aprendizaje y que es importante conocer la forma en la que cada uno aprende. Cuando somos adultos es un poco más fácil, ya tenemos una idea clara de qué se nos viene bien en el momento de aprender, pero para los niños y adolescentes que están recién descubriéndose, es importante nosotros dentro de los procesos metacognitivos darles este tipo de herramientas. ¿En qué consiste este test? Vamos a contestar a las siguientes preguntas para averiguar al final. Debe responder cada una de estas, ¿sí? Y en línea le va a dar el resultado. ¿Qué tipo de examen realiza con mayor facilidad? Cuando tiene que aprender algo de memoria, memoriza lo que ve, memoriza si repite estudiando rítmicamente. Usted va escogiendo cada una de las respuestas. Son solamente 10 preguntas. No, perdón, eran 20 creo. Sí, son 20 más preguntas, necesito. 24. Y al final, usted va a dar clic en puntuar test y ahí nos va a dar un resultado. De si usted es visual, auditivo o kinestésico a la hora de aprender, cuál es su estilo de aprendizaje. Una vez que terminemos el test, vamos a consignar la captura de pantalla con el resultado al Drive que les voy a crear a continuación. Tenemos 10 minutos para trabajar en esta actividad de autotest. Es un test en línea. ¿Alguna inquietud? ¿Está clara la instrucción? ¿Se les abrió el enlace correctamente? Sí, profesora, sí se abrió el enlace. Muchas gracias, Florcita, por la retroalimentación. Trabajemos en eso, por favor.
Disculpe, profe, en el link solo le subimos el resultado. Sí, por favor, solo la fotografía para ver cuál es el estilo de aprendizaje que resultó. Ya, profe. Gracias, John. Gracias, José Viteri, ya subió su resultado. Disculpe, profe, yo le cargué mi resultado, pero no me deja cambiarle el nombre. Es el que dice 3E. Disculpe, profe. Dígame, Jonathan. Yo le subí mi resultado, pero no me deja cambiarle el nombre. Es el que dice 3E. Déjeme ver. Buenas, buenas noches, profe. Yo también tengo el mismo problema. El mío está como resultado test. ¿Cómo? ¿Y por qué no les deja cambiar de nombre? ¿Qué ha pasado? Aquí tengo de Brian, de José. Incluso José pudo poner en su mismo documento. Vamos a preguntarle a José cómo lo hizo. Miren ustedes, les comparto. Ahí está José. Pudo agregarle. Creo que le he agregado un cuadrito de texto. José Viteri, cuéntame cómo hizo para que sus compañeros sigan en ese tip. Le copié en PowerPoint y puse el cuadrito arriba y le volví a capturar con el nombre. Ujú. Sí, ya antes puso un cuadrito de texto. Muchas gracias, José. Si no, le nombran al archivo. Vamos a ver con cuáles me dicen que no están. A ver, veamos. ¿A quién corresponde esta imagen? Ese es mío, profe.
Jonathan, Sí, listo, ya le di cambiando. gracias, profe. Con mucho gusto. Profe, ¿me puede ayudar? Tal vez el mío también es el que dice resultado test. Estoy intentando y no puedo cambiar el nombre. Con mucho gusto. Ese mismo. José Lascano. Muchas gracias. Con mucho gusto, José. Los demás están con nombre 2, 4, 6, 8. Hoy tenemos en la sala 18 participantes, es decir, que falta de 10 todavía. Vamos a mirar en el orden que me aparecen aquí, ¿ya? Vamos a ver, en el caso de Jonathan, nos aparece que es en un 50% de acuerdo a este test. Tiene un estilo de aprendizaje kinestésico. Cuénteme, Jonathan, ¿en la realidad es así? Sí, considero que sí. ¿Cómo le viene bien aprender a usted, Jonathan? Cuando está Más estudiando para en adquirir. Sí, más en diga. las experiencias físicas, el movimiento, mm, la manipulación. Para que usted aprenda con facilidad, tiene que haber esos requisitos de por medio. Sí, o sea, no es como algo estricto, pero sí, sí me ayuda. Ajá. Ah, ya. El Cuénteme movimiento, la memoria. cuál es su práctica profesional, Jonathan. Médico, Ah, ya. ¿En qué especialidad? general. Ah, ya. A usted se le viene bien entonces hacer un trabajo manual para poder aprender más fácil. Sí. Muchas gracias, Jonathan. Vamos a ver de José Lascano. Híjole, aquí nos ha puesto un montón de imágenes. Vamos a ver solo la del resultado, queremos. Y no se ve clarito. Mm, Se pixela muchísimo. No sé por Bueno, qué se me descarga así. ¿Le puedo mandar tal vez al WhatsApp la parte de la captura de la pantalla del aprendizaje? O le digo lo que salió. o Salió. compártanos la imagen mejor. Ya, les comparto al WhatsApp, ¿ya? No va a poder A el ver. WhatsApp porque está restringido. Compártanos en la sala más bien. Uy, ya, entonces esperemos un segundito porque estoy en la tablet, profe, entonces ahí todavía no me. Le dejamos para luego entonces, José. Me ¿Ya? avisa cuando esté Ok, listo, ¿ya? sí, perfecto. Vamos entonces con Kevin. A Kevin le ha salido auditivo con prevalencia, pero visual le sigue de cerca. Kevin, cuénteme cómo es su forma de aprender más ágil. Profe, buenas noches. Sí, efectivamente, mi forma de aprender es mirando y escuchando, conversando, practicando, dialogando. Sí, profe, yo combino las dos. ¿Y usted ya tenía este conocimiento previo? Sí, profe, sabe que yo siempre he desarrollado porque yo soy más visual y como le digo, o sea, y todo lo que yo escucho a mí se me queda, o sea, se me graba y todo lo que yo miro, o sea, igual se me queda, se me graba. Ujú. Ujú. Y de cerquita le sigue el kinestésico. Usted casi ha dividido el 100% para 3. Bueno, tanto el kinestésico, o sea, no soy mucho, no soy mucho, o sea, es un mínimo, pero más conjuga el auditivo y el visual. Muy bien, muchas gracias por compartir, Kevin. Vamos Profe, con creo el que siguiente. ya es mío. José, ¿ya estamos listos? Ya. Dejo de compartir entonces para que usted nos comparte el suyo. Ok, este rato voy a compartir.
Eh, me avisan. Ya se puede ver tal vez. No Sí, todavía. Así está cargando. Ahorita se empezó a cargar. allá. Y ahorita, Ahí está. ya. Justamente, bueno, el- este es el resultado que a mí me salió. Y yo la verdad, lo que más, mi método de aprendizaje, yo suelo hacer bastantes simulacros de test, pruebas, ensayo y error. Yo creo que es la forma que a mí más fácil se me ha hecho para aprender. Entonces, como en mi carrera siempre nos están preguntando, entonces yo adapté eso, ahora que se tiene bastantes inteligencias artificiales y eso, y yo veo que así me da mejores resultados, la verdad. Entonces, ese esa sería la forma. Y también, o sea, aprendo bastante, uno escuchando, pero también aprendo bastante cuando alguien me explica con algún diagrama, o sea, eso también sí me ha servido, pero mayormente aprendo escuchando. Muy bien. Entonces sí, está bien el test. ¿Y cuál es su dedicación profesional, José? Yo soy médico y soy posgradista de último año de pediatría. Ya, buenísimo. Qué bien. Qué bueno que usted ya esté consciente de esa forma de aprender, porque la metacognición es una de las cosas que nos facilita el aprendizaje, porque si somos conscientes de que eso nos viene bien en el momento de aprender, lo implementamos y así el aprendizaje es más amigable y más óptimo. Sí, en verdad que sí. Ya, eso, profe, muchas gracias. Muchas gracias, José. Dejemos de compartir, por favor. ¿Cómo dejar de compartir? Ya se dejó de compartir, creo. Ajá, sí, muchas gracias. Vamos con el siguiente. Tengo de Luis Gamboa. Cuénteme, Luis. Hola, profe. Sí, yo sí soy más visual. Eh, siempre desde más joven, todo lo que veía figuras o hacer esquemas, relacionarlos con alguna otra cosa, cualquier aprendizaje, se me hace más fácil grabarme. Las imágenes no me las suelo olvidar. Las fotos, los diagramas, en la parte médica, todo eso me es más fácil aprender haciendo eso, o dibujando. Muy bien. Entonces, sí, aquí hay una prevalencia del 50%, es bastante alta. Qué bueno, Luis. Muchas gracias por compartir. Entiendo que es médico, entonces, usted, Luis. Sí, soy ginecólogo. Muchas gracias. Muchos médicos hemos tenido en esta sala. Vamos a ver ahora de Cristian Terán. Vamos a ver si lo puedo acercar sin que se me pixele demasiado. Ujú, sí se pixela, pero se ve que kinestésico le ha salido con prevalencia, seguido del visual y auditivo. Cuénteme, Cristian, ¿cómo es para usted el aprendizaje? Sí, más que todo mi aprendizaje es práctico, profe. Como mi carrera es militar, soy naval, entonces todo es práctico. O sea, puedo ver la teoría, pero sin embargo uno tiene que ir, como decimos, a bordo y tenemos que poner en práctica todos los equipos, encenderlos, plan de mantenimiento, planes así mismo, mantenimientos preventivos, correctivos. Entonces, todo es práctico. Hay que meter la mano, por decirlo así. Ujú. Sí, su cerebro se acomodado a eso porque mire, le sale tal cual, que ese es su estilo de aprendizaje, kinestésico, seguido del visual. Seguro también es por sus horas de dedicación a su práctica profesional. Sí. Muchas gracias por compartir, Cristian. Vamos a ver de Brian. Vamos a igual a ampliarle. Ah, aquí tenemos un empate técnico, aunque no se le ve bien. No logro divisar cuál es el porcentaje. Cuéntame, Brian, ¿cómo le salió su test? Sí, buenas noches. Eso me salió el 33% en todo. 33% en cada campo. Sí. Interesante. Y cuénteme, ¿cómo es en la realidad su estilo de aprendizaje que prevalece o todos por igual?
Yo diría que depende de cosas. O sea, algunas cosas sí aprendo viendo o viendo libros, ese tipo de cosas. Otras cosas, digamos así, sí necesito, o sea, el profesor, ¿no? Necesariamente que me explique lo que está pasando y eso, o sea, y obviamente también haciendo, ¿no? Entonces creo que sí es muy parecido a lo que me salió. Miren, 33.33%. Muchas gracias, Byron. Qué simpático su resultado. Aprende de las 3 formas por igual, de acuerdo al test. Santiago, tenemos aquí su resultado. Cuéntame cómo es en la realidad su forma de aprender. Magister, buenas noches. Sí, mi método de aprendizaje es por las imágenes, ya que muchas veces los mapas conceptuales, diagramas de infogramas, utilizo para poder aprender. También la memoria visual me ayuda bastante, sobre todo en reconocer imágenes. Esto me ayuda a organizar las ideas y relacionar conceptos fácilmente. Muy bien, Santiago, muchas gracias. Me parece que usted también es médico, ¿verdad? Sí, Magister, soy médico geriatra, especialista del adulto mayor. Qué buena cosa. Muchas gracias por compartir, Santiago. Y tengo de José. No me ha subido Florcita su resultado. ¿Qué ha pasado? Profesor, el mío está subido. Bueno, no le veo. Les estoy compartiendo Sí. la pantalla. Le voy a refrescar. Ya, Por acabamos con favor, este de José y le refresco para ver por si es que favor. ahí sí ya Gracias. se actualiza. Ya, Florcita. José, cuénteme. Aquí nos dice que su aprendizaje es visual. Yo creo que esta sí es una sorpresa. Yo pensaba que iba a salir auditivo desde que era pequeño. Utilizaba bastante el oído por lo que me gustaba tocar la guitarra. Incluso cuando leo un artículo y necesito concentrarme, tengo que leer en voz alta. Pero pensándolo bien, creo que, como usted dijo en otro compañero, mi cerebro se ha acomodado a que, por ejemplo, cuando estoy leyendo y veo una representación de lo que estoy leyendo, entiendo más rápido. Entonces creo que estoy yendo y ya estoy más en el aprendizaje visual. Ajá. Ujú. Muy bien, muchas gracias por compartir, José. Me parece que usted es odontólogo, ¿verdad? Sí. Entonces también puede ser por su dedicación profesional, porque de hecho la vista le es imprescindible para sus actividades. Y en la parte kinestésica son súper ágiles también el dominio de las 2 manos. Es algo que a mí me llama mucho la atención en los odontólogos y es destreza manual por repetición. Ujú. Muchas gracias, José. Vamos a refrescar, porque como ven en este listado estaba último, José. Vamos a refrescar para ver si se carga de los demás. Los 3. Ajá, sí, aquí está. Vamos a ver de Florcita. Ha estado a la cabeza, Florcita. A mí me salió de todos, profesora, 33.3 de todos. También como Brian, han sido del mismo equipo. Hemos sido iguales, parece. Para aprender, mire. Aprende por igual, viendo, escuchando y haciendo. De todas las formas, me gusta. De todo. Ujú. Florcita, usted también es médico, ¿verdad? Pediatra e infectóloga pediatra. Ya, Sí. muy bien. Muchas gracias. Ahí tenemos un empate con Brian y nos coincide el resultado. ¿De quién me faltó? De Gardenia. Vamos con Gardenia. Hola, ¿cómo están, profe? Buenas noches. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bueno, en mis resultados me parece que salió primero kinestésico, luego me parece que fue audiovisual y luego auditivo. O puede ser al revés en ese último, porque no me fijé bien.
Ahí Eso lo es. tengo proyectado. Ay, perdón, al revés, auditivo, kinestésico y visual. ¿Qué tan cierto es? Sí. Escucho, más que ver, escucho muchísimo. Entonces, por ejemplo, si alguien se equivoca en lo que dice, por ejemplo, escucho tan bien que enseguida capto cuando alguien se equivoca. ¿Qué más? Kinestésico, no puedo estar sentada, no puedo estar en un solo sitio aprendiendo. No puedo, no. Y 5 o 10 minutos y luego tengo que pararme y cambiar de sitio. Visual, sí, por lo general me grabo imágenes, entonces me es más fácil. ¿A qué refiero esto? Es que, bueno, tengo déficit de atención desde que era niña, o sea, eso está más que diagnosticado. Entonces, yo asumo que aprendí a encontrar lo que pude para ayudarme a aprender eso. Y dentro de mis fallas o de mis alteraciones, pues encontré lo que pude y trabajé con lo que tuve. Ujú. Claro que sí, porque usted aprendió a autorregularse y a conocerse y qué le viene bien para ciertas cosas y para mantener la atención, aunque sea por un tiempo determinado. ¿Usted tiene evaluación psicopedagógica, Gardenia? Sí, lo tengo desde los, ¿qué edad tengo? Desde los 8 años, porque tenía problemas en la escuela, problemas bastante fuertes, entonces pensaron que era una alteración en relación del aprendizaje o de mi grado intelectual, pero resulta que no. Lo que sí, no podía estar quieta y realmente no entendía lo que me decían porque no tenía el porqué de las cosas, entonces no entendía para qué me enseñaban eso. Ujú. Eso, Muchas muy gracias, mala, Gardenia. de nada. Cuénteme, ¿y su dedicación profesional es? Yo soy odontóloga, soy rehabilitador oral, tengo una especialidad. Ya, entonces le viene muy bien su profesión, porque tiene que todo el tiempo estar en movimiento. Sí, tal cual. Me fascina estar, no me gusta estar quieta. Ujú. Muy bien, muchas gracias por compartir ese resultado. Y tenía ya una Gracias. manito arriba. No sé si se arrepintió. Déjenme ver quién era. Lore. Ya, bueno, buenas noches, profe, buenas noches, compañeros. A mí me salió visual 37.5% y kinésico 37.5% y auditivo 25%. Creo que en las dos primeras, en la visual y en la kinésica, está como súper bien realizado porque yo me preocupo mucho de lo visual en cuanto a las formas y a la organización del espacio como tal. Y también eso mismo me hace ver, por mi profesión, ver como la abstracción de las cosas en cuanto a lo formal. Entonces, por eso creo que primero está visual y empata con kinésico porque bueno, siempre estoy en movimiento, digamos que la propia concepción del espacio hace que siempre estemos pensando en una tercera dimensión, en dos dimensiones, entonces es como esa relación siempre espacial y de movimiento que deberíamos de tener. Y justo leyendo la última parte de lo que decía Kinésico, que el aprendizaje aparentemente es más lento, pero también más profundo. Y creo que sí, yo siempre he dicho coloquialmente que yo soy de comprensión lenta, pero que una vez que entiendo me voy de largo. Y creo que es un poco lo que refleja el test. Ah, ya, muy bien. Gracias, Lore, por compartir. Si mal no recuerdo, usted es arquitecta, ¿verdad? Sí, sí. Sí, entonces también tiene relación directa con su práctica profesional, porque necesita hacer ese tipo de proyecciones para Gracias. poder ejecutar las actividades propias de su profesión. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Miren, es importante conocer dentro de todas las características que tenemos también esta forma de aprender. Quizá algunos ya hemos sido conscientes antes, pero quizá para algunos, como me decía José, fue un hallazgo interesante. Yo pensé que era de otra manera. Entonces sí es importante basarnos en eso primero. Partir para hacer el diseño universal de aprendizaje, debemos partir del estilo de aprendizaje, de descubrir cuál es el estilo de aprendizaje que se adapta mejor a las características de nuestro estudiante. Con esta actividad vamos a continuar con la presentación.
Dentro del DUA tenemos fundamentos neurocientíficos en los cuales nos basamos en las habilidades, también en las funciones que podemos nosotros llevar a cabo gracias a cada uno de los lóbulos de nuestro cerebro. Y es así que tenemos el lóbulo frontal que se encarga de todas las funciones ejecutivas superiores. Tengo la manito de Nelly arriba. Sí, Magíster, buenas noches. Acabo de realizar mi actividad, pero como estoy en el celular no puedo subir. Entonces, quería compartir. Con mucho gusto, Nelly. Adelante. Ya, solo déjeme ver dónde estoy. A ver, Sí, me desde el teléfono salió, es más complejo. sí, me sale igual muchas propagandas. Bueno, verá lo que me salió, dice, en kinestésico un 41,67%. Auditivo 33,33% y visual 25%. Entonces, su aprendizaje es más kinestésico que auditivo o visual. Ajá, así es. Usted es Verde. enfermera, ¿verdad? De acuerdo a lo que me había contado. Sí, magíster, soy enfermera. Ujú. ¿Ya? Y claro, usted necesita, igual por su práctica profesional, estar todo el tiempo en movimiento, ¿no es cierto? Sí, mucho. Muy poco estoy sentada. Todo el tiempo paso en movimiento, en ajetreos. Y tienen unos turnos largos. Le cuento que mi mamita es enfermera jubilada. Entonces yo soy consciente de cómo es esa práctica profesional de exhaustiva y terminan con los pies hinchados de tanto caminar. Entonces sí, se relaciona a la actividad que usted practica. Pero bueno, o sea, ya uno se acostumbra, me imagino, porque bueno, por ende, pues por lo que a uno le gusta. O sea, yo ya no me hallo estar sentada, o sea, estar siempre en movimiento. ¿No le gustaría Entonces, funciones administrativas entonces? Está bien en campo. o sea, cumplo las funciones ahorita administrativas, pero no paso solo en oficina. Yo recorro si estoy solo en movimiento, muy poco, solo para hacer los informes. Solo. Lo más latoso. Muchas gracias, Nelly, por compartirnos. Muchas gracias. Su forma de aprender. Y continuamos entonces. Para el diseño universal de aprendizaje, necesitamos conocer que tiene fundamentos neurocientíficos y estos se basan en las habilidades que podemos nosotros desarrollar a través de cada uno de los lóbulos de nuestro cerebro. Y les decía que el lóbulo frontal se va a encargar de toda la parte de las funciones ejecutivas: atención, concentración, memoria, freno inhibitorio, y todo lo que es el control de la impulsividad, la toma de decisiones, la conducta, las habilidades motrices. El lóbulo parietal, por su parte, dentro de sus funciones, tiene la integración sensorial, que es recogida por cada uno de los 5 sentidos y traduce las sensaciones de olor, de color, de sabor, de textura en percepciones para que podamos darle un nombre a lo que podemos nosotros percibir a través de los sentidos. El lóbulo temporal, que se asocia con la memoria por estar cercano al hipocampo, y también que tiene especial atención en la discriminación auditiva y la memoria auditiva, ya que es el lóbulo donde se receptan las primeras sensaciones que son captadas por el oído, y el lóbulo occipital, que se encarga de la recepción de los estímulos visuales y también nos permite tener la profundidad de los objetos, el tamaño, la distancia. Entonces, basándonos en estas funciones del cerebro, vamos a ver cuáles son los fundamentos neurocientíficos del DUA. Son redes afectivas, el porqué del aprendizaje. Están especializadas en asignar significados emocionales a las tareas. Influyen en la motivación e implicación en el aprendizaje.
Entonces, aquí respondemos a la incógnita ¿por qué? En cuanto a la incógnita ¿qué? Son redes de reconocimiento. El qué del aprendizaje, especializadas en percibir la información y asignarle significados. Permiten reconocer letras, números, símbolos y conceptos complejos. Y para responder el cómo del aprendizaje, existen redes estratégicas que están especializadas en planificar, ejecutar y monitorear las tareas motrices y mentales. Aquí tenemos cada uno de los lóbulos, ¿no? Entonces, en el por qué tenemos el lóbulo frontal y también el temporal y el parietal. Miriam, tengo su manito arriba. Miriam. Miriam, tengo su manito arriba. Aparentemente prende el micrófono, pero no le escucho. Vamos a ver si es que más adelante soluciona para poderle dar la palabra. Entonces, aquí se pinta cada una de las áreas del cerebro que están implicadas en cada una de estas situaciones de por qué y cómo del aprendizaje. Tenemos un acuerdo ministerial que es facilitado por el Ministerio de Educación, que es el 2023-0084A. Este acuerdo ministerial fue socializado por la Unidad Distrital de Apoyo a la Inclusión. En este caso, la institución que les había contado que dirijo pertenece al Distrito 6, por eso es que está con esta denominación de 17 de 06. Este acuerdo ministerial lo pueden bajar fácilmente de la web. Este acuerdo es el que resuelve que necesitamos incluir el diseño universal de aprendizaje dentro de los procesos metodológicos. Este acuerdo ministerial derogó un acuerdo ministerial anterior que era el 029513, que quedó inconsistente, que era un acuerdo ministerial interesante porque nos decía la equivalencia de los estudiantes que presentaban discapacidad visual, auditiva, autismo, discapacidad motriz y nos decía cuántos estudiantes equivale. Es decir, que si habían estudiantes sin necesidad educativa específica y habían estos estudiantes que sí tenían necesidad educativa, hacíamos una cuantificación con esta tabla de referencia, pero está derogado, ya no va más. Fue reemplazado. Dentro de este acuerdo ministerial nuevo, existe una normativa para la atención a estudiantes con necesidades educativas específicas en el Sistema Nacional de Educación. Este acuerdo ministerial 2023-0084A nos indica estrategias para la atención educativa con enfoque de inclusión. El artículo 7 habla específicamente del diseño universal de aprendizaje. En el artículo 8 se hablan de los ajustes razonables y en el artículo 9 de las adaptaciones curriculares. Es directamente proporcional a lo que hemos visto de medidas ordinarias y extraordinarias. Vamos a ver qué es el diseño universal de aprendizaje según el MINEDEC. Ya no somos MINEDUC, somos MINEDEC porque ahora es Ministerio de Educación y Deporte. Entonces, ahora cambió las siglas. A través del diseño universal de aprendizaje vemos el porqué del aprendizaje con redes afectivas, el qué del aprendizaje con redes de reconocimiento y el cómo del aprendizaje con redes estratégicas. En el porqué vamos a proporcionar múltiples medios de compromiso como opciones de interés, fomentar la colaboración, opciones de interés personal por alguna situación particular dentro de las características individuales, fomentan la colaboración y tienden a una retroalimentación positiva. En el que el objetivo es proporcionar múltiples medios de representación. Audiolibros, videos manipulables, textos en otros idiomas para adaptar a la situación intercultural de las personas y también
algunos apoyos en cuanto a las metodologías tecnológicas. El cómo busca proporcionar múltiples medios de acción y expresión, representaciones orales, proyectos prácticos, escritura, tecnología adaptativa. Vamos con la siguiente diapositiva. En el artículo 7, que nos habla específicamente del DUA, que es el diseño universal para el aprendizaje, se considera una práctica pedagógica didáctica que se basa en la investigación del currículo. Es un enfoque didáctico que reconoce las múltiples diversidades que existen en la clase, las cuales incluye el proceso de planificación curricular, diseñando e implementando planes de clase, metodologías, herramientas de evaluación centradas en desarrollo de competencias, considerando necesidades educativas específicas del estudiantado. Aquí vemos diferentes condiciones y el diseño universal de aprendizaje busca responder a cada una de estas características particulares. Los ajustes razonables dentro de este acuerdo ministerial están en el artículo 8 y se refieren a los ajustes o modificaciones que se van a realizar en cuanto al material didáctico, los espacios físicos, también los espacios virtuales, instrumentos de evaluación, para poder atender a las características y necesidades educativas de los estudiantes que tienen estas condiciones, ya sean asociadas o no a la discapacidad. Y aquí el diseño universal es para todos. Cuando se planifica DUA, ya no necesitamos hacer ajustes razonables, pero si no tenemos este tipo de planificación, tenemos que hacer ajustes razonables, porque miren, aquí hay alguien que aprende de una manera, de otra, con diferentes formas y colores. Y el currículo rígido y uniforme no nos va a venir bien, sino tenemos que hacer un ajuste razonable para poder adaptarse a todas estas condiciones de diversidad que vemos aquí. Y en el artículo 9 nos habla de las adaptaciones curriculares individuales, que son las modificaciones que brindan soporte para la atención específica a una necesidad educativa identificada. Estas son hechas en forma personal, individualizada, con los elementos del currículo. Vamos a ver aquí los logros de aprendizaje, los criterios de evaluación. Esto con el afán de responder a la necesidad educativa y eliminar las barreras en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos a ver específicamente ahora el diseño universal para el aprendizaje. Principios. Como habíamos visto anteriormente, existen tres. El primero es la representación, el segundo, acción y expresión, y el tercero, motivación, implicación y compromiso. El qué, el cómo y el por qué del aprendizaje. En el qué vamos a ver dentro de las especificidades cómo presento el contenido para que todos lo entiendan. Ejemplo, videos, gráficos, materiales táctiles, en la parte visual, imágenes con distintos formatos de información, y esto sería en forma general para que todos puedan aprender. En el cómo del aprendizaje, en acción y expresión, cómo los estudiantes demuestran lo aprendido, en proyectos, en dibujos, en dramatizaciones, en grabaciones, en narraciones. Como ven, son metodologías activas que fomentan la parte visual, el fotomontaje con diferentes formas de presentar un trabajo y demás actividades que se podrían implementar. En el porqué del aprendizaje tenemos la motivación, implicación y compromiso. ¿Cómo logro que se motiven y participen todos? Su interés y gusto por participar en todas las actividades que se propongan. Algunos ejemplos: pausas activas, juegos, dinámicas, trabajos en equipo, retos, selección de actividades. Todo esto son principios del diseño universal de aprendizaje. Tenemos también algunas pautas para que esto ocurra. Tengo la manito de Flor arriba. Cuénteme, Florcita. Una pregunta antes de pasar al otro tema que ya estaba yendo, en esto de la universal que dice, ¿verdad? Del aprendizaje. Cuando usted tiene ya un alumno en el salón, ¿verdad? En el salón de clases,
y este alumno necesita algo visual. ¿Usted lo pone ya para compartir para todos? O A sea, ya es través, para toditas. ujú, Y lo tiene que hacer diariamente, o sea, si yo comparto, digamos, aparte de la escritura, con pantallas quizás, pero yo tengo que siempre recordar que hay alguien que necesita algo visual, ¿no es cierto? Y todos los días la clase es también para todos visual así. ujú, así es. Por eso se llama diseño universal, porque vamos a buscar Mm, estrategias que se adapten a las características de todos. De hecho, el 80% de los aprendizajes que nosotros tenemos en forma general, la mayoría de la población a nivel mundial es visual. Por eso es que nos da aquí estas pautas, ¿no? De lo que podríamos usar para aprendizaje visual. Gráficos, videos, pero también se enfoca en la parte sensorial, por eso dice material táctil, imágenes con distintos formatos. También nos habla aquí de grabaciones, dramatizaciones para la parte kinestésica. Son actividades que vienen bien para todos los estilos de aprendizaje. ujú. Y esa era mi pregunta que yo tenía, si usted, o sea, si el maestro tiene que hacerla diario, ¿no? Y eso ya implicaría para todos. Así es, ya el Y ya modelo tenemos, de y ya planificación es contamos así. con eso, con esas aulas ya tenemos ya. Así es, de hecho, esto es mandatorio desde que se aprobó este acuerdo ministerial. Todas las instituciones educativas a nivel nacional tienen que ejecutar lo que dice este acuerdo ministerial. Y por eso el DUA es una realidad dentro de la planificación microcurricular, al menos la escrita, porque como el papel aguanta todo, la planificación escrita está alineada con el DUA, pero cuando nos Por eso, vamos a la práctica eso, todavía no. una cosa es lo que diga el ministerio, lo que te impongan o qué sé yo, pero otra muy diferente es la realidad, ¿no? Lo que uno vive en las escuelas o en Ujú. las instituciones públicas más que todo, ¿no? Porque en las privadas ya por lo menos uno dice, ¿sabes qué? Sí, pero en las públicas a eso me refiero. Le cuento, Florcita, que más bien es al revés. Las Ay, instituciones públicas tenemos que acatar sí o sí, porque tenemos al ministerio respirándonos siempre en la nuca. Las privadas, más bien ellas tienen más flexibilidad y suelen ser como que sí, como que no, como que pongo en el papel, pero no llevo a la práctica y nadie me dice nada. En cambio, en las instituciones fiscales hay muchísima supervisión. Incluso yo sé de muchas instituciones particulares que ni siquiera hacen la parte microcurricular. No tienen planificación ni tienen nivel MESO. No tienen PCI, ni PI, ni código de convivencia y así funciona. Más bien es más rígido para las instituciones fiscales, pero en esta forma de adaptar la planificación todavía estamos en proceso. Lamentablemente siempre sale primero el ejecútese y luego el cómo tiene que ejecutar. Entonces, primero nos dijeron, tienen que implementar, implemente. Después de que ya estuvo implementado 3 meses, llamaron a capacitar recién. ok. Gracias, profe. Con mucho gusto, pero lo que se apunta es a que existe este modelo de planificación en todos los niveles, en todos los sostenimientos, para que se pueda atender a la diversidad. Dentro de este diseño hay algunas pautas. Tenemos el objetivo del diseño universal de aprendizaje, es el empoderamiento del aprendiz para que sea intencional y reflexivo, ingenioso, auténtico, estratégico y orientado a la acción. Este es un modelo de planificación activa. Entonces, vamos aquí a encontrar 3 diseños que tienen relación y concordancia con todo lo que hemos dicho. Y ustedes van a ver que están en desorden. Así han sido planteados. Empieza por el de la mitad, por el morado.
Aquí está diseño de múltiples medios de representación. Acuérdense en que tenemos 3 dimensiones y cada dimensión está de un color diferente y se representan aquí en forma gráfica. Entonces tenemos la representación como una dimensión y empieza con todas estas opciones de percepción. Desde la 1.1, desde la 1 y va hasta la 3 en la mitad. Luego se pasa al celeste con el diseño de múltiples medios de acción y expresión. Y sigue con el 4, el 5, el 6 y termina en el primero que es el verde. Diseño de múltiples medios de compromiso. Aquí tenemos los números del 7 al 9. Entonces en la primera fila vamos a tener todas las opciones de acceso, en la segunda de apoyo y en la tercera de función ejecutiva. ¿Qué es lo que se pretende? Que dentro de la planificación existan estas opciones de diseño. Incluso van codificadas. De acuerdo a lo que yo pongo, si es que se ajusta a usar múltiples medios para la comunicación, tengo que colocar cuál es el número al que corresponde dentro de la parte metodológica. Para su conocimiento general, estas son las pautas. Están en los numerales del 1 al 9 y bajo estos tres dimensiones de expresión, representación y compromiso para poderlas implementar dentro de la adaptación microcurricular. Vamos a pasar a cómo es una planificación. Entonces, los principios se identifican con los colores verde, morado y azul, como lo vimos. Ahí está, verde, morado, azul, verde, morado, azul. Número de pautas tenemos 9. Ya vimos que comienzan en la mitad, continúan con el azul y terminan con el verde. Y tenemos consideraciones. Número de consideraciones, tenemos 36 consideraciones. Es decir, cada uno de estos ítems, si vamos sumando, cada uno de ellos van a sumar 36. Ajustes razonables. Para realizar ajustes razonables cuando no se planifica DUA y tenemos una adaptación curricular grado 1 y grado 2, vamos a necesitar apoyos técnicos, tecnológicos, material y recursos didácticos, espacios físicos o virtuales, instrumentos de evaluación y una modificación o adaptación en el tiempo como ajustes razonables. Ejemplos de ajustes razonables. Vamos a tener aquí estrategias para la atención educativa en casos particulares. Dice especificación de las necesidades educativas. Tenemos aquí dificultades de aprendizaje. Permitir descansos entre ejercicios, ofrecer tiempo adicional para realizar actividades, dosificar tareas, utilizar material de apoyo, calculadora, tarjeta con fórmulas, diccionario, tarjetas de vocabulario, tablas de multiplicar, tablas periódicas, todo ello. Cuando existe vulnerabilidad, podemos como actividad poner actividades socioemocionales para validar las emociones, permitir tiempo adicional en pruebas o trabajos, exposiciones en formato alternativo. Cuando existe trastorno del espectro autista, uso del sistema de comunicación alternativo, crear un rincón tranquilo para que pueda autorregular su parte emocional, permitir más tiempo para responder, brindar retroalimentación inmediata y concreta. Cuando existe trastorno de déficit de atención con hiperactividad, ubicación estratégica en los primeros puestos, anticipación de normas y límites, crear rutina de actividades con apoyos visuales o gráficos, tiempo fuera, pausas activas, asignación de responsabilidades. Necesitamos, cuando hacemos ajustes razonables, podemos tomar como ejemplo este tipo de actividades que se ajustan bien. Y para adaptaciones curriculares, en cambio, vamos a modificar algunos elementos del currículo. Primero, los objetivos, las destrezas con criterio de desempeño, los indicadores de evaluación y la metodología, los recursos e instrumentos de evaluación. Ahí hay un poco de falta de ortografía, sepan disculpar. Esta presentación fue así compartida tal cual y no se la puedo editar. Entonces, nosotros tenemos algunos niveles de comprensión para
conocer cuál es el modelo pedagógico de cómo enseñar, para qué enseñar, cuándo enseñar, con qué enseñar. Y vamos a empezar con el para qué enseñar. Primero necesitamos dentro del modelo pedagógico tener un propósito. Ese propósito debe responder al objetivo de aprendizaje. ¿Para qué enseñar? Es importante que los estudiantes le encuentren un propósito a lo que están aprendiendo para que no ocurra lo que nos decía Lore. Yo no le encontraba sentido a lo que me enseñaban, entonces no me llamaba la atención. Entonces, ese objetivo tiene que alinearse con la realidad. ¿Para qué me va a servir luego? ¿Qué enseñar? Los contenidos. Estos contenidos deben estar claros para que el estudiante sepa cuáles son los alcances del tema, de la asignatura. ¿Cuándo enseñar? Todo debe tener una secuencia lógica para que no se pierda el hilo de los contenidos. ¿Cómo enseñar? ¿Qué metodología voy a usar? ¿Qué recursos metodológicos, qué estrategias, qué técnicas se va a aplicar? Los recursos, ¿con qué enseñar? Aquí están todos los recursos materiales y también los inmateriales que van a ser objetivos dentro de la práctica educativa. Y la evaluación. ¿Cuál es el nivel de comprensión que se alcanzó? Y por ende voy a saber si se cumplió o no el propósito del aprendizaje, el objetivo del aprendizaje. Entonces esto es una rueda que debe ir concatenada para que se cumplan cada uno de los procesos de enseñanza-aprendizaje con cada uno de estos componentes. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se codifica de acuerdo a los criterios de evaluación, a las destrezas con criterio de desempeño, los indicadores de evaluación. Todos estos códigos están dentro del currículo. Y estas destrezas con criterio de desempeño se copian tal cual. Los indicadores de evaluación también están en el currículo, igual que los criterios de evaluación. Entonces, aquí está la codificación. CN significa ciencias naturales. La codificación de la asignatura, biología. El número de nivel o subnivel, el número de bloque curricular y el número de destreza. Eso solamente para su conocimiento general, ¿no? Pero también podemos adaptarlo sin necesidad de copiar estas destrezas con criterio de desempeño. Y de hecho tengo una actividad en la que ustedes ya van a poner en práctica. Aquí están las estructuras de las destrezas, la habilidad, el contenido conceptual y la situación, contexto o grado de complejidad que le vamos a dar a cada uno de los contenidos. Esto está encaminado a las destrezas, pero en la práctica educativa se puede adaptar a todos los niveles, incluso a la educación superior en cuanto al contenido conceptual que le vamos a dar y también a la situación, a la complejidad y a las habilidades que queremos desarrollar. Hay esta taxonomía de Robert Marzano que nos enlista verbos recomendados para los indicadores y niveles cognitivos. ¿Se acuerdan que antes decíamos la taxonomía de Bloom? Hay algunas taxonomías. En este caso nos han puesto la de Robert Marzano, con algunos verbos que se podrían usar en el momento de realizar una planificación dura. Todos los verbos van en infinitivo. La gradación de habilidad. Aquí vamos a identificar con números enteros, pero esto está en relación al currículo. Sin embargo, en todos los niveles se podría poner la habilidad y el contexto, el grado de complejidad para ir adaptando dentro de los contenidos. Esto también es una redundancia dentro de lo mismo que ya venimos viendo. Aquí están los verbos, los componentes de la destreza, que en este caso no lo vamos a profundizar porque es bastante orientado a la educación básica elemental y básica media y básica superior. Este es un modelo de planificación microcurricular. Este es el rayado que se usa en el Ministerio de Educación. En la primera parte va toda la parte de datos informativos, luego van las competencias, el objetivo de aprendizaje,
los contenidos esenciales, las destrezas con criterio de desempeño, que se las copia tal cual, los indicadores de evaluación que también salen del currículo, y esta parte de las estrategias metodológicas son las que se redactan, igual que los recursos y las actividades evaluativas. Aquí tenemos ejemplos de cómo es una planificación dentro del Ministerio de Educación. Miren cómo se colocan los colores de acuerdo a la dimensión del DUA. Esto es solo para su conocimiento general. Otra cosa que nos indica el DUA es que debemos trabajar en las habilidades blandas. Es algo que se está hablando mucho. La LOES también, la Ley Orgánica de Educación Superior, ahora ha vuelto esto algo mandatorio dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es más, nuestra universidad ahora mismo tiene diferente la parte del sílabus, y ahora colocamos también cuáles son las habilidades blandas, porque el CES y el CASES revisan que también dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje se esté trabajando las habilidades blandas. ¿Qué son las habilidades blandas? Son aquellas condiciones que nos permiten adaptarnos al medio que nos rodea. Y son, primerito, la adaptabilidad, el pensamiento crítico, la empatía, tener una comunicación efectiva y afectiva, el trabajo en equipo, la resolución pacífica de conflictos, la gestión del tiempo, que tiene directamente que ver con la organización y la planificación, que también son funciones ejecutivas que tiene el ser humano. Con ello hemos dado un vistazo de lo que es la planificación del diseño universal de aprendizaje. Vamos ahora a hacer con ustedes un ejercicio de aplicación para que vayamos un poco jugando con el tema del diseño universal de aprendizaje. Sí, esto va a desencadenar sobre todo en una investigación de su parte para poder afianzar todo lo que les acabo de proyectar. Ajá. Y esto tiene relación con la unidad 3 y vamos a también a concatenarle con las adaptaciones curriculares ordinarias de la unidad 2. Entonces les he creado un estudio de caso para este diseño universal de aprendizaje. Les voy a compartir la pantalla para que vean de qué se trata el trabajo que van a hacer ahora mismo. Esta sesión se va a llamar del diseño a la acción, articulando el plan de atención a la diversidad. Nos vamos a demorar entre 60 y 90 minutos en nuestra modalidad sincrónica a través de Teams. Vamos a usar sala para grupos pequeños, con el objetivo principal de indagar en todo lo referido al plan de atención a la diversidad y su elaboración, diferenciado e integrando las medidas ordinarias y extraordinarias. En la fase 1 vamos a hacer una plenaria inicial. Para iniciar, contextualizaremos la importancia del tema, recordando que actualmente la educación inclusiva representa una perspectiva que pretende analizar cómo transformar los sistemas educativos para responder a la diversidad de todos los estudiantes. Vamos a hacer una lluvia de ideas en cada una de las salas, guiada para asegurar que todos ustedes comprendan la diferencia fundamental entre los tipos, que son las medidas ordinarias y las medidas extraordinarias, entendidas las medidas ordinarias como preventivas. Estas se incorporan en la organización y programación del centro educativo y afectan a todo el conjunto de estudiantes, mientras que las medidas extraordinarias afectan de forma individualizada a determinados estudiantes. Se aplican a un alumno en concreto cuyas necesidades no están cubiertas por las medidas ordinarias y se adoptan precisamente cuando las medidas ordinarias son insuficientes. Eso en la primera fase. Primero van a establecer ustedes cuáles son las ordinarias y las extraordinarias para que estén claros. Instrucciones para los grupos. Primero van a analizar el contexto. Les voy a presentar un caso breve. Hay un caso para cada sala. Cada sala tiene un caso diferente de un centro escolar.
Deberán debatir sobre su proyecto educativo, recordando la premisa que no existen los proyectos educativos del centro iguales, pues no existen dos centros educativos que compartan una misma realidad social. Como existe una amplia gama de diversidad, cada lugar va a ser distinto. Toma de decisiones, el refuerzo y el apoyo. Se les va a entregar el perfil de un estudiante con dificultades. Ustedes deben decidir si requiere refuerzo educativo o apoyo especializado, justificando su respuesta con una base legal técnica. Debe argumentar si necesita el apoyo, o sea, las medidas ordinarias o las medidas extraordinarias, de acuerdo a lo que vaya. Tienen que hacer un esbozo del plan. Debe estructurar los elementos claves del plan de atención a la diversidad, pero en este caso yo les he creado una matriz. Les voy a compartir esa matriz para que ustedes vayan poniendo cada una de las propuestas. Y al final nos van a socializar de qué se trata y nombrarán un portavoz de cada sala que va a presentar rápidamente todas las decisiones que ustedes hayan tomado. Aquí les he puesto los casos. Vamos a crear 5 salas. El caso es proporcional al número de sala. Si usted está en la sala 1, va a tomar el caso 1. Aquí está el contexto, el perfil del estudiante del que se trata y cuál es el reto para este comité que se va a reunir. Aquí hay algunas preguntas que deberán ustedes abordar. Lo mismo pasa en el caso 2, que será relativo a la sala 2, en el caso 3, en el caso 4 y en el caso 5. Para poder responder las interrogantes, les he preparado una matriz que tiene que ver con los elementos de la planificación del diseño universal de aprendizaje. Les comparto a continuación. Es una matriz que les dice, si vos quejaba en Excel, donde ustedes van a poner cuál es la dimensión primero, basándonos en las 3 dimensiones que les compartí del DUA. También van a poner a qué red corresponde, al por qué, al qué o al cómo. La pauta de accesibilidad, ustedes van a ver en esa hojita que les compartí, ¿se acuerdan los colores? Ya les voy a pasar igual la imagen al WhatsApp para que ustedes pongan cuál es la pauta que van a poner en relación con el código que corresponda. Estrategias metodológicas, ¿qué hace el docente? Aquí usted va a poner todas sus ideas. ¿Qué haría? ¿Qué metodología utilizaría? Los recursos que va a necesitar y cómo lo aplica al caso que le corresponde. Y en la evaluación, ¿cuál sería una forma de evaluación que sea universal y que atienda a la diversidad? Esa es la actividad que vamos a realizar. Planificación se aprende haciendo, ¿sí? Y lo que me interesa más que la planificación es que ustedes estén claros en los componentes y en esta forma de planificación que es muy amigable y pretende responder a las características de la diversidad dentro del aula. ¿Estamos claros? Tengo una pregunta. Ujú. En el Excel que usted nos enseñó, nos compartió allí, ¿se llena todo eso dependiendo de lo que nos salga, el número de sala? O sea, lleno las 3 filas, porque de ahí estaba todas las columnas, ¿verdad? Eso lleno, pero lleno las 3 filas que están. Sí, porque tenemos las 3 dimensiones. Yo les he Ajá. puesto cada principio en una fila. Ok. Entonces van a ser actividades, estrategias metodológicas para la dimensión 1, para la dimensión 2 y para la dimensión 3. Básicamente lo que tienen es que ir llenando cada uno de los campos, adaptando al caso práctico que le corresponde. Y en evaluación dejamos así, en blanco. No, nada dejan en blanco. No puedo dejar en blanco. No, tiene que poner cómo va a evaluar. Ah, ok, ya. Esa parte me había olvidado. ¿Cómo va a evaluar en la implicación? ¿Cómo va a evaluar en representación, en acción y expresión? ¿Qué va a evaluar?
¿Cuál sería un indicador de evaluación? Alguien ha escrito en el chat, déjenme ver. No veo su presentación, me ha puesto Miren. Pero sí estaba compartiendo, ¿verdad? Eso creo que es lo que Miren quería decir. Sí, sí se estaba viendo. Ya, entonces a lo mejor tenía algún problema de conectividad, Miren. Ya, entonces les voy a compartir el archivo por WhatsApp para que ustedes lo tengan y también la matriz. Les voy a compartir asimismo la gráfica que tenemos para que ustedes puedan observar cada una de las consideraciones, que son 36, y de ahí puedan extraerles que les sean más útiles. Profe, Les ¿y voy esto presentamos o subimos? Esto lo vamos a trabajar en la tutoría de mañana. Ya faltan solo 5 minutos para que se termine la clase. Entonces queda como una actividad planteada. No les voy a compartir el material. Mañana les comparto y lo vamos a hacer en 30 minutos en salas. Vamos a trabajar en 5 salas y lo vamos a ejecutar. Esto tiene directa relación también con la unidad 3, que trata justamente del diseño de la acción y cómo se debe atender a la diversidad. Entonces, le vamos a funcionar y vamos también mañana a abordar algunas consideraciones dentro de esta unidad. Entonces, ya nos queda muy poquito tiempo, pasaron súper rápido las 2 horas. Mañana retomamos con esta actividad, comenzamos. Sin más, les deseo que tengan una linda noche, descansen. Quienes viven en Quito, abríguense. Está muchísimo frío. Sí, muchas gracias. ¿Verdad? Es verdad. Linda noche. Muchas Hasta gracias. mañana, profe. Gracias, Profe. profe. Hasta mañana. Muchas gracias. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, cuídese. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, Cecilia.